En el programa de hoy tenemos como invitado a Dionisio Andújar, doctor ingeniero agrónomo, actualmente investigación del CSIC. Dionisio trabaja fundamentalmente en los métodos de análisis y procesamiento de imágenes para fines de agricultura de precisión, cuyo objetivo principal es el de proponer nuevas estrategias que optimicen la aplicación agrícola de insumos y guiado autónomo de vehículos agrícolas. Además, ha sido investigador principal de varios proyectos nacionales, europeos e internacionales. Ha realizado estancias internacionales en la Universidad de Hohenheim, Alemania, Universidad de California y Nibio, Noruega. Y además ha publicado artículos en revistas de prestigio y tiene varias patentes. Por todo ello, ha recibido premios durante su carrera investigadora. Como veis, hoy en Agricultor Digital tenemos otro currículum envidiable. Y Dionisio, muchísimas gracias por participar en Agricultor Digital. Hoy vamos a hablar principalmente del manejo selectivo de malas hierbas y después de esta pequeña y breve introducción, cuéntanos cómo te definirías tú y qué te llevó o por qué elegiste la agricultura. Bueno, pues buenos días, Mario. En primer lugar, un placer estar aquí contigo y poder compartir todo este tiempo, hablando un poquito y discutir de esos temas que tanto nos gustan y que tanto nos apasionan. Y obviamente intentar transferir ese mundo de la investigación al campo real, que es nuestro objetivo. Mira, nos consideramos, creo que todos los investigadores deberían considerarse como agricultores. Porque, en primer lugar, necesitamos vivir esa agricultura, saber cuáles son las necesidades del agricultor para poder dar una respuesta. Pero a su vez, ser apasionado por aquello que nos gusta. ¿Para qué? Para conseguir un campo mejor, más sostenible, y en el cual los agricultores trabajen menos, pero puedan producir mucho más. Y en eso es en lo que yo me defino. Una persona pasional en la cual busca que la agricultura avance. Me considero agricultor por tradición familiar, pero me considero también una persona que busca esa visión de futuro y en la cual haga evolucionar la agricultura y no se quede estancada, que mejoremos esas producciones, el bienestar de nuestras familias y sobre todo que convivamos y hagamos de la agricultura ese mundo importante como lo fue y como lo será en un futuro. Buenísima definición y cuéntanos un poco también para que te contextualicen de dónde eres y demás. ¿De dónde procede esa Mira, agricultura familiar que tienes? Mira, en primer lugar, soy de Badajoz, de un pueblo de Badajoz llamado Santa Amalia, que está en las Vegas Altas de Guadiana. Aquí, pues, por tradición familiar hemos cultivado tomate para industria, maíz, arroz. En los últimos años hemos derivado un poco más al cultivo de olivo, también almendros, se está plantando mucho. Y mi formación, obviamente, es ingeniero agrónomo, soy doctor por la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente soy científico titular del Centro de Automática y Robótica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Como bien has definido, trabajo en el grupo de percepción artificial y lo que hacemos son sistemas de visión artificial que nos permitan saber las necesidades de los cultivos, plagas, enfermedades, malas hierbas, necesidades nutricionales, para dar una respuesta eficaz en campo. Y todo eso, obviamente, lo que lo intentamos es transferir a la agricultura real. Como bien te digo, mi tradición familiar es la agricultura, con lo cual sé que se necesita. Y eso es lo que intento plasmar en ese día a día. No una investigación pura como tal, sino una investigación muy aplicada y que Aplicada. consigamos que funcione a corto plazo. Y es, creo, lo que estamos consiguiendo. Pues nada, vamos a pasar ya al tema principal de hoy, pero antes, a todas las personas que nos ven y nos escuchan, si os gustan esta serie de programas, os invito a suscribiros a través de nuestra web para estar al día de todo lo que vayamos publicando. Hemos habilitado una sección para que podáis mandarnos algunas de vuestras preguntas, sugerencias, comentarios, con idea después de realizar secciones específicas donde les daremos respuesta. Por supuesto, también podéis poneros en contacto con nosotros a través del email info@agricultordigital.com o en cualquiera de nuestras redes sociales. Desde Agricultor Digital agradeceremos mucho una reseña o valoración positiva en cualquiera de nuestros canales para posicionarnos en buen lugar y que podamos seguir creciendo gracias a vosotros. Bueno, Dionisio, vamos a pasar un poquito al tema principal de hoy. Ya has hecho una introducción en la cual ha quedado claro a qué te dedicas y cómo enfocas ese trabajo. Y últimamente estamos escuchando mucho hablar de la transición a la robótica agrícola, ¿vale? Esto supone sin duda una serie de cambios importantes en la manera de hacer las cosas. Desde tu posición, ¿en qué punto se encuentra actualmente la robótica agrícola? Pues pensando en que estamos en un mundo completamente interconectado, en el cual hemos visto como todos los sectores avanzan, industria, turismo, comercio, la agricultura no es ajena a esa evolución.
Siempre es el último campo quizás en el cual se automatiza, se introducen nuevas mejoras y en ese aspecto la robótica sí es el último paso, es decir, el último sector en el cual se está incorporando, Ujú. pero hay que decir de manera de la cual me siento un poco orgulloso, es que la agricultura está dando con fuerza, la robótica está dando con fuerza en la agricultura. Todos nos damos cuenta que eso es necesario, automatizar, mejorar las explotaciones, y la robótica está iniciándose, es decir, estamos empezando, es decir, vivimos una nueva revolución industrial, es decir, ahora la agricultura digital que llamamos, en las cuales estamos en los primeros años de transición. En los próximos 50 años veremos nuevos cambios, vehículos autónomos, completamente autónomos, seremos capaces de monitorizar desde nuestras propias casas, pero ahora estamos iniciando y hay muchas cosas que solucionar. Primeramente, decir que, ¿qué tenemos que hacer en el punto de vista de la robótica? Pues lo que estamos intentando hacer es un poco desaprender. Si pensamos, cuando la agricultura empezaba, o bueno, hace unos años, ya hacíamos agricultura de precisión. Es decir, un agricultor en un huerto pequeño, ¿qué hace? Arranca sus hierbas, planta a planta. Es decir, va con sus manos y arranca. Eso es agricultura de precisión. ¿Qué hay más preciso que una persona arrancando lo que no desea? Eso es agricultura de precisión. Poco a poco, lo que hemos hecho ha sido pues, empezar a ir a maquinarias grandes. Esa maquinaria grande pues, nos quitó precisión. ¿Ahora qué estamos haciendo? Pues intentando dotar a esa maquinaria de la precisión que había antes. Es decir, lo que estamos haciendo es un poco esa involución de el pasado al futuro, pero estamos desandando el camino que hemos andado. Ujú. Vamos a hacer un poquito y todo esto obviamente llegará, porque claro, va a llegar, es decir, vamos a conseguir esa agricultura súper precisa. Y haciendo un poquito, veíamos que, como te decía, los orígenes de la agricultura, cuando esto iniciaba, voy a hacer un poco de historia, que siempre creo que es bueno saberla. Sí, La claro. agricultura, para decir, nació como hace unos 8.000 años. Es decir, ¿por qué? Es decir, y esto pasaba porque la población crecía y teníamos que alimentar a nuestros hijos. Obviamente, ¿qué pasaba? Como no había suficiente comida para recolectar, que crecía de manera silvestre, lo que hacía es cultivarla, el nacimiento de la agricultura. Todo eso duró hasta la Revolución Industrial, más o menos, que fue cuando la población otra vez ya empezaba a crecer más y teníamos que producir mucho más. Ya llegaron los tractores, las primeras maquinarias. ¿Qué hacíamos? Pues lo que hacíamos es contar con más maquinaria y podíamos cultivar más superficie. Una nueva revolución que llegó, vamos a ver la evolución, cómo fue. En los años 40 llegó la Revolución Verde, que fue cuando salieron los primeros fitosanitarios, herbicidas, insecticidas, todos ellos derivados obviamente de la industria bélica. Entonces, ahí la idea del agricultor obviamente era ¿qué hacer? Pues gastarnos más dinero en esos productos químicos, ¿para qué? Para aumentar nuestra producción, para alimentar a esa población creciente. La población sigue creciendo porque le seguimos dando alimento y ya en los 90, ya nos vamos a acercar un poquito más, surgen los organismos modificados genéticamente, esos transgénicos, en los cuales ya, por ejemplo, como la soja o algo así, podíamos aplicar glifosato y controlar las malas hierbas de manera muy eficaz. Obviamente producíamos más, cada vez la población aumenta, cada vez demandamos más. Obviamente, a fecha de hoy somos todavía más. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora tenemos que producir más, pero hemos llegado a un problema en el cual el planeta ya no nos lo sostiene. Necesitamos más superficie, necesitamos más productos fitosanitarios, necesitamos más maquinaria. Y obviamente, ¿qué pasa? Que tenemos una superficie muy pequeñita. Ya no podemos tener más superficie. Ahora lo que nos toca es ¿qué? Pues es buscar esa producción de más, producir más producto, pero en menos superficie. Y si nos damos cuenta, las nuevas regulaciones lo que nos hacen es decir, tenemos que producir más en menos superficie y con menos recursos. A eso, ¿cuál es la respuesta? La agricultura digital y la robótica. Manejar las zonas donde hay un problema. Si tenemos un campo de cultivo, pensemos, si solo tenemos un 5, un 10% infectado con malas hierbas, ¿por qué aplicar los fitosanitarios en el 100%? Apliquemos allí donde están. Si necesitamos más abono en una zona y menos en otra, apliquémoslo de manera diferencial. Eso es lo que estamos hablando, esa digitalización de la agricultura, en la cual la robótica, esos robots, lo que permiten es facilitar esa aplicación diferencial. Este programa no sería posible sin la colaboración de agromarketing.online, la agencia de marketing especializada en el sector agrícola
que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes. Que no se te olvide. Si quieres más información acerca de los servicios que ofrecen, no dudes en visitar su página web agromarketing.online. Esa es la evolución y eso es a lo que vamos a llegar por pura necesidad. Producir mucho más, pero con mucho menos. Y obviamente, si conseguimos que los agricultores lo hagan de una manera más sencilla, viendo unas unidades robóticas moviéndose por medio de los campos desde el sofá de su casa, pues mira, mucho mejor. Eso es que ganamos. Esa es un Pues poco nada. la evolución. Permíteme que siga un poquito hablando y te cuente Sí, ya que por estamos cuál supuesto. es la evolución de la agricultura. La agricultura de precisión como tal, ya siendo ya un poquito más centrados y más realistas en lo que son los temas de hoy, la agricultura de precisión, como todos conocemos, pues nació hace a lo mejor unos 30 años, por nombrar algo más conocido para el agricultor, que surgió con aquellos mapas de cosecha. Es decir, si nos acordamos, en los 90 ya había mapas de cosechadora, es decir, en los cuales se veía el rendimiento del maíz. Empezaron los riegos localizados, es decir, en fin y al cabo lo que hacíamos era zonificar, ver dónde el campo había una cosa y dónde había otra. Los mapas de cosecha, por ejemplo, pues no sirvieron mucho, es decir, en aquella época no tuvieron mucho éxito, pero ahora sí los estamos utilizando, por ejemplo, para hacer un abonado variable, por ejemplo. Después ya en los 2000, en el año 2000, en esta primera década, ya empezaron a salir los tractores con autoguiado, autoguiado por GPS diferencial, los sistemas de control de tramos en pulverizadores para aplicar de manera, no aplicar doble dosis, mapas de tratamiento, es decir, esto ya es algo un poquito más moderno, es decir, más nuevo, es decir, la creación de mapas de tratamiento por ejemplo, por satélite. Es decir, en los satélites ya en el año 2000 y algo ya empezábamos a tomar imagen de satélite, que en aquel momento valía bastante dinero, y analizarla para aplicar ese tratamiento diferencial o para saber cómo evolucionaban los rendimientos. Aunque había una serie de problemas con los satélites, por ejemplo, porque el satélite a lo mejor pasaba una vez en semana y si te daba la casualidad que esa semana había nubes, pues obviamente no se veía nada. Después ya han surgido el uso de los UAVs, de los drones, que nos han facilitado mucho, y también de las unidades pues, terrestres, como pueden ser robots autónomos o simplemente un sistema que se instala en el propio tractor para ver dónde hay necesidad de aplicar más o menos. Es decir, y todo eso lo que nos permite es crear ese mapa de tratamiento para después aplicar de manera específica allí donde es necesario. ¿Y cuál será el futuro? Es decir, aquí ya con esto ya te respondo a tu primera pregunta de ¿hacia dónde va la robótica? Pues el futuro será la creación de unos sistemas que llamamos sistemas retroalimentados, en el cual no solo veamos qué ocurre, sino imaginemos que nosotros vemos lo que ocurre, es decir, posicionamos un rodal de mala hierba, lo posicionamos, lo vemos, lo tratamos, pero a su vez vemos la eficacia de ese tratamiento. Imaginemos una cámara en un tractor, una delante y otra detrás. Vemos lo que hay delante, tratamos y vemos si lo ha tratado. Si no hemos tratado, el sistema automáticamente aprenderá de sí mismo para en el siguiente rodal tratar de mejor manera. Y todo esto dices, ahora necesito un procesador en el propio tractor, necesito un ordenador. A lo mejor no, porque ya todo lo que hacemos es el procesamiento en nube. Simplemente podemos enviar esa información a una nube que se procese de manera completamente remota y después tratar. Y finalmente, todo esto lo incorporaremos no en un tractor como el que es ahora, sino en un tractor plenamente autónomo, en el cual haga todas estas tareas en campo y nosotros simplemente viendo nuestro tablet o nuestro ordenador desde nuestra casa, calentito, el día que hace frío o si llueve, veamos esas unidades trabajando de manera plenamente autónoma. Esa es quizás la evolución que ha surgido y hacia dónde vamos. Pues nada, muchísimas gracias lo primero por contar esta historia de la agricultura. Creo que a todos nos ha gustado mucho y a las personas que nos escuchen seguro que también. Y nos ayuda un poco a entender el contexto y por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado, ¿no? Por centrar ahora un poco el tema en el control de malas hierbas, que es un área en la que has trabajado bastante, es absurdo que te pregunte qué es el manejo selectivo de malas hierbas, porque ya has comentado lo que es simplemente pues, hacer una aplicación únicamente donde tenemos esos rodales de malas hierbas, ¿vale? Selectivamente. Pero sí que me gustaría que, aparte de las ventajas más lógicas que puede tener, nos comentaras qué otras ventajas puede tener este tipo de control selectivo y si
por supuesto, ¿hay algún inconveniente a la hora de hacerlo? Pues como decías, es decir, ya hemos hablado un poquito de lo que es ese manejo selectivo de malas hierbas, que es tratar allí donde hay y donde no hay no tratar. También, es decir, esto muchas veces el agricultor te dice que a lo mejor no es necesario, pero me gusta poner un ejemplo, y es cuando alguno de nosotros nos ponemos enfermo. Imaginemos el caso de que yo tengo una gripe, entonces si yo me pongo enfermo, ¿quién se toma los medicamentos? Me los tomo yo, no el resto de la población que está por ahí andando. ¿Por qué? Porque yo soy el que estoy enfermo. Pues si pensamos en un campo y una zona pequeña del campo está infectada, ¿por qué damos el medicamento a esa parte del campo que está infectada y el resto no? Me gusta hacer este símil un poco con una enfermedad humana. Entonces, tenemos dos enfoques para el tratamiento selectivo de malas hierbas. En primer lugar es tratar o no tratar. Existía otro enfoque que era el de tratar a una dosis diferencial, es decir, que era tratar más donde más hierba hay, tratar menos donde menos hierba hay. Aunque eso, también hay que decir que muchas veces ya hay una corriente, obviamente de la cual soy partidario, que es que si damos menos dosis de la necesaria, lo que estamos es creando resistencias herbicidas. Como ya estamos viendo muchas veces, muchas especies que por mucho herbicida que le demos, no mueren porque se vuelven resistentes. En cuanto a las ventajas de ese tratamiento de precisión, obviamente, el primero que tenemos, ¿cuál es? Pues que reducimos la cantidad de herbicida que utilizamos, lo que redunda, por un lado, dinero y por otro lado, obviamente, una lucha contra ese cambio climático o beneficiar el medio ambiente. También, al utilizar menos dosis de herbicidas, es decir, menos herbicida a todo el campo, evitamos que esas resistencias a herbicidas surjan de una manera tan rápida como han surgido en los últimos años. Por otro lado, también tiene y plantea una serie de inconvenientes, como, en primer lugar, pues obviamente si utilizamos esas dosis variables que ya decimos, dosis variable, perdón, me refiero a utilizar menos dosis de la recomendada, deberíamos huir porque crea resistencia. Por otro lado, el coste actual de los equipos es más elevado, con lo cual es quizás el mayor inconveniente a la hora de adquirir uno de estos equipos. Y por otro lado, es que a lo mejor algunas plantitas pequeñas, algunas plántulas, se nos escapan del tratamiento. Pero también tenemos que pensar que, bueno, si a lo mejor hay un umbral muy pequeñito, es decir, si en un sitio tenemos una planta cada metro cuadrado, es necesario tratarla o no tratarla. A lo mejor no necesitamos tener el campo al 100% limpio. Es decir, eso también tenemos que pensarlo, porque a lo mejor una planta hay que saber que crea menos daño de el rendimiento, de la diferencia económica de tratarla. Efectivamente. Por otro lado, otro inconveniente que no debería ser un inconveniente si queremos hacer esa transición hacia la agricultura digital que es necesaria es ese cambio de mentalidad. Necesitamos conocer una nueva maquinaria, necesitamos utilizar ciertos pequeños programas de ordenador que irán en nuestros tractores, con lo cual necesitamos cambiar esa mentalidad un poco del agricultor y saber decirle, oye, hay que aplicar así porque vas a obtener más dinero y vas a ser mucho más eficaz. Muchas veces cuando hablas con esto con los agricultores te dicen, mira, eso para la gente joven. Pues eso te lo dicen algunos, pero también me he dado cuenta que mi experiencia ha sido que los agricultores que están optando por la agricultura de precisión mayoritariamente son agricultores de cierta edad, mediana edad o incluso mayores. ¿Por qué? Porque han visto cómo evoluciona la agricultura desde aquellos tractores o incluso hasta trabajar con animales hasta ahora con esa gran maquinaria, con esos nuevos sistemas. Ven que la agricultura tiene que evolucionar. Y eso me parece algo curioso de contar, que es muchos agricultores, por mucha edad que tengan, en realidad están invirtiendo porque ven los beneficios de aplicar la agricultura de precisión. Ujú. Para controlar esa flora arbense o mala hierba, primero hay que detectarla y diferenciarla del cultivo en cuestión. ¿Qué sistemas se están utilizando para la detección de malas hierbas en los diferentes cultivos? Bueno, pues aquí tenemos multitud de sistemas. Podemos hablar de sistemas muy sencillos. ¿El primero cuál es? Nuestro propio ojo. Nuestro ojo es un sensor. Es decir, ¿por qué? Porque percibimos cosas. Es decir, podemos ver las malas hierbas, que es lo que hacemos cualquiera. Vamos al campo y decimos, anda, mira, ahí hay una mala hierba. La vemos. Es decir, ese es el mejor sistema para detectarla. Lo que hacemos a partir de aquí es intentar imitar ese comportamiento de nuestro propio ojo. Es decir, percibir dónde están esas malezas. En primer lugar, como digo, podemos ir con nuestra propia visión, con un GPS y localizar allí donde está la mala hierba.
Pero bueno, todo eso es un poco arduo. Entonces, ya empezaron a surgir los primeros sistemas en los 90, es decir, existían sistemas como se llamaba el Weedseeker, que era simplemente un sensor que era capaz de ver el color, es decir, no vamos a entrar en detalles, pero era capaz de percibir el verde, es decir, el color de la clorofila, y enviar una señal a una boquilla. Era una unidad muy compacta, es decir, tamaño de, no sé cómo decirte, como un zapato, y Ajá. todo esto lo que se hacía era conectar este equipo, que lo que hacía era ver y tratar, es decir, hablamos en milisegundos, en cada una de las boquillas de un pulverizador convencional. Esto no servía para zonas de barbecho porque, como digo, no era selectivo, simplemente lo que hacía era ver verde de no ver. Existen otros sistemas basados, por ejemplo, en ultrasonidos. Los ultrasonidos son como lo que hacen los murciélagos, es decir, crean ecos. Entonces, lo que hace es enviar una onda de sonido. Esa onda, digamos, si la ponemos contra el suelo, viaja al suelo y rebota hacia el propio sensor. Y mediante ese principio, considerando que las malas hierbas tienen una cierta altura, lo que hacen es generar un rebote diferencial cuando no hay mala hierba y así podríamos también detectar dónde hay esa presencia. Estos sistemas son muy baratitos. ¿Qué coste tiene? Pues a lo mejor unos 20-30 euros por sensor, algo muy económico. Después también hay sistemas láser que lo que permiten es medir también esas distancias. Lo que ocurre es que en vez de darnos una lectura como el ultrasonido nos dan miles de lecturas por segundo. Y bueno, yendo ya también un poquito más hacia la evolución y lo que estamos utilizando ahora, que es algo menos comercial, pero que llegará a ser comercial, sensores como, por ejemplo, algo que es curioso, que es la Kinect, eso que se usa en la Xbox, es decir, un sistema de videojuego que nos permite ver y percibir en 3 dimensiones y además crear una escena real en 3 dimensiones, se utiliza también para caracterizar las malas hierbas o los cultivos. Después de todo esto, también hemos ido al tema de imagen multiespectral o hiperespectral, que se utiliza en los UAVs o también en imagen terrestre, porque también podemos percibir, no solo como nuestros ojos ven en 3 canales, en el RGB, en el rojo, verde y azul, pero también existen otros muchos canales. Entonces, esas cámaras que ven en otros canales nos permiten también ver algo más. Es como una imagen, por ejemplo, térmica, que también se puede utilizar. Y finalmente, pues todo esto lo que entra es en combinación con sensores GPS para crear ese mapa de malas hierbas para después hacer un tratamiento. Uno de los casos que más me gusta citar, por ejemplo, en el cual sí he tenido el gusto de colaborar con ellos ahora mismo en un proyecto actual, es con John Deere, con su sistema Blue River, que es un sistema que utiliza ya Deep Learning, la inteligencia artificial, para intentar posicionar aquellas malas hierbas en el campo. Es un sistema que lo que nos permite es reconocer mediante propia visión, es decir, como nuestro ojo va viendo, es decir, en una cámara en el propio tractor enfocada hacia el suelo, y va reconociendo plantas de maíz de diferentes malas hierbas. Cuando reconoce una mala hierba, envía una señal a la parte de atrás que está el aplicador y lo que hace es imprimir una fina lámina de producto herbicida, pero solo en aquella planta que es de mala hierba, dejando el resto del campo completamente sin tratar. Es decir, son aplicaciones hiperlocalizadas y muy precisas que nos permiten ahorrar más de un 90-95% de herbicida. Y después existen obviamente otros sistemas, como se han hablado, ya conocerán a mucha gente, que son los drones aplicadores, que obviamente todavía por legislación no funcionan. También existen sistemas de pulverización por control de tramos, conectados con diferentes sistemas de posicionamiento GPS. Ahora llegamos a eso mismamente, a hablar de los sistemas de pulverización. Podemos ver, después de lo que acabas de contar, que estos sistemas de aplicación selectiva son ya una realidad. Que sean más o menos comerciales es otra cosa, o más o menos accesibles a nivel económico, pero están ahí. Y con el tiempo, evidentemente, pues se van a acabar imponiendo y siendo una cosa totalmente normal en nuestra agricultura. Como te decía, hemos hablado ya de los sistemas de detección y en cuanto a los sistemas de aplicación y pulverización, ¿qué deben tener esos nuevos sistemas que demanda el mercado para hacer la aplicación selectiva? Obviamente lo que tenemos que hacer es aplicación selectiva, lo que tenemos que hacer es adaptar esos pulverizadores que ya tenemos, que permiten, por ejemplo, controlar por tramos, es decir, tramos de 3 metros, 5 metros, de lo que corresponda a cada pulverizador, controlarlos por un sistema de percepción. Es decir, en este caso ya podemos cargar un mapa y tratar aquellos rodales, pero también podemos utilizarlo en tiempo real. Estos sistemas surgieron ya hace bastantes años, es decir, hace ya, cuando trabajaba en Alemania, allá por el año 2006-2007, ya desarrollamos un primer pulverizador comercial, no solo con control de tramos, sino con 3 barras diferentes conectadas en el mismo pulverizador para tratar con diferentes herbicidas, 3 tanques de herbicidas.
Todo eso ha ido evolucionando, es decir, en Dinamarca también trabajé en el desarrollo de un robot, pero que ya no contaba con pulverización por tramos, sino que cada boquilla se abría de manera completamente y plenamente independiente. Es decir, ya pasábamos a un control, en vez de 3 metros, a una pulverización de medio metro. También me gustaría hablar de otros sistemas de control, es decir, porque obviamente conocemos la pulverización de herbicidas, pero se ha trabajado también con otros sistemas, como pueden ser, por ejemplo, sistemas de tratamiento físico. En Estados Unidos ya es, creo que comercial, a lo mejor me equivoco, pero creo que es comercial, que es el tratamiento mediante cascarilla de nuez o arena. Es decir, son unos chorros que lanzan arena, cáscara de arroz con aire comprimido. Es decir, son selectivos, un sistema de percepción ve dónde hay una mala hierba y en vez de darle con herbicida, lo que hace es enviar un chorro de cáscara de nuez, almendra. ¿Qué ocurre? Mediante impacto somos capaces de controlar esa mala hierba y no provocamos residuos, sino que lo que estamos al fin y al cabo es tratando con propia materia orgánica que Claro, después incorporamos al suelo. Eso se puede ser de manera selectiva o de manera no selectiva, porque obviamente claro, si claro. consideramos, por ejemplo, un maíz, la mala hierba será mucho menos resistente a ese chorro que el maíz, que es mucho más duro y está más lignificado. Claro. Entonces, los pulverizadores, esta es una parte de tratamiento mecánico. Muy interesante, sobre todo también para el control de malas hierbas en agricultura ecológica, por ejemplo. Al igual que existen Efectivamente. también algunos aperos que de forma mecanizada hacen ese manejo selectivo, por así decirlo, entre calles sobre todo, pues está bien que nombres estos sistemas. Yo creo recordar ahora que lo dices que he visto algún vídeo, no sé si en la clase que nos diste en el máster o en alguna otra, pero me suena haber visto eso y haber pensado un poco lo mismo, ¿no? Joder, qué cosa tan simple, tan eficaz y si el sistema funciona, tan buena para hacer ese control de malas hierbas y encima respetando el medio ambiente y aportando incluso materia orgánica al suelo. Claro, es decir, es un sistema bastante, bueno, es diferente, pero muy sencillo. Al fin y al cabo, fíjate, pensamos simplemente en un tanque de aire comprimido que lanza algo que puede ser cualquier cosa que golpee. Existen, es decir, cuando pensamos en agricultura ecológica, pues hay muchos sí, otros sistemas que pueden ser para controlar malas hierbas. Podemos pensar en el caso, por ejemplo, de quemadores, es decir, que simplemente quemamos, es decir, un chorro de temperatura. Pero ¿qué ocurre? Ahí tenemos que estar gastando, por ejemplo, gas propano, es decir, lo que ya sí supone un impacto al medio ambiente. O podemos hablar también de sistemas de electrocución o sistemas láser, es decir, que simplemente van lanzando un láser, un rayo y queman la mala hierba. Es decir, esto parece un poquito ciencia ficción, obviamente no se ha llevado a la práctica. ¿Por qué no se lleva a la práctica? Pues por el consumo energético tan grande que tiene, porque electrocutar una planta consume mucha energía. Entonces, no es algo que realmente podamos ver para una agricultura extensiva. Quizá en una agricultura muy de invernadero, muy localizada, pueda servir, pero para la agricultura esa que nos da de comer a todos es un poco complejo. Ujú. También existen en el control mecánico otros sistemas, es decir, en el cual sí se utilizan mucho, es decir, esto se pueden ver mucho en países del norte de Europa, que son las propias gradas de púas, es decir, la grada que va simplemente una rastra, que lo que se basa es en desenraizar la hierba, que está mucho menos enraizada que el cultivo, y esa grada puede ser modificada, el ángulo, es decir, simplemente es como un rastrillo, entonces ese rastrillo lo que hace es modificar el ángulo de las púas. Si tenemos un sensor delante del tractor, podemos hacer que ese ángulo se modifique, es decir, donde hay menos hierba, variamos el ángulo para ser menos agresivos sobre el terreno. Y es otro de los sistemas. ¿Y hacia dónde vamos? Es decir, pues el objetivo sería que todo esto, es decir, todos estos sistemas, ahora los pensamos y dices, ¿cómo me voy a comprar un sistema que sea por púas, otro que tenga un pulverizador? Todo esto ahora mismo no es compatible entre sí. Es decir, si tenemos y decimos, vale, pero es que yo lo que lo quiero es que todo funcione de una manera eficaz. Si nosotros pensamos y compramos un ratón, lo conectamos con el USB en nuestro ordenador y funciona. ¿Por qué no pensar en agricultura que sea lo mismo? Es decir, si yo tengo una cámara en mi tractor que me permite percibir absolutamente todo, ¿por qué no conectar después? ¿Qué más me da que conecte una abonadora, que un pulverizador, que una grada de púas? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el tema del ISOBUS, que lo que nos permite es un estándar, como el USB en los ordenadores, para conectar absolutamente todo y que obviamente está ahora en desarrollo. El objetivo final, ¿cuál es? Pues unir esos sistemas, todo eso que hablábamos de la percepción que hemos hablado antes, con los sistemas de tratamiento de una manera eficaz y estandarizada. Estupendo. Y para todo esto que estamos hablando, siempre es muy importante que haya una legislación que lo respalde.
Cuéntanos un poco si existe en este momento alguna normativa europea que fomente este tipo de prácticas y si llegará a ser obligatorio. Contamos, lo primero, que en Europa tenemos una conciencia bastante verde, partiendo de ahí. Es decir, es una queja común, ya lo sabes, de nuestros agricultores, que contigo la tendrán también, es ¿por qué aquí sí y en Estados Unidos no, o en Argentina no? Mientras que después los productos llegan de otros países y aquí somos mucho más estrictos. Bueno, eh, estamos en esta realidad. Después, si tienes un ratito, hablaremos de esto. Me gustaría hablarlo. Pero en primer lugar, me dices de normativas. Sí, hay normativas. Ya en el 2009 hubo una reducción muy importante de fitosanitarios y la sigue habiendo, es paulatina. Cada vez tenemos menos productos químicos y es una realidad en el campo. Tenemos ahora mismo el caso sobre la mesa, obviamente, del glifosato, es decir, que no sabemos qué va a pasar. Y todo esto se va integrando, por ejemplo, en la PAC, en la nueva PAC, no en esta, sino en la que surja a futuros. Una de las cuestiones que se plantean es el control de los fitosanitarios por explotación. Y no solo controlar, es decir, si nosotros tenemos una explotación de 100 hectáreas, ¿nos darán fitosanitario para 100 hectáreas? Parece ser que no. Entonces, si tenemos 100 hectáreas y nos dan producto químico para tratar 50, ¿cómo lo haremos? Pues tendremos que ser específicos. Es que no nos quedará más remedio. ¿Nos van a obligar a reducir el uso de productos químicos? Directamente no, pero indirectamente sí, porque nos darán mucha menos cantidad de la que realmente necesitamos si queremos tratar el 100%. Con lo cual, la agricultura de precisión va a ser necesaria por imposición, no directa, pero sí indirecta. Es decir, será una transición obligatoria hacia lo que es la agricultura de precisión por esa reducción de fitosanitarios y sobre todo en lo que nos darán. Esto es una de las ideas que se plantean a futuro, pero que puede ser una realidad. Pero después tenemos este caso que te comentaba antes, que es el caso de Europa, que después competimos a nivel global. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros podemos importar productos de otras regiones, pero que sí utilizan estos productos fitosanitarios. ¿Qué ocurre? Que obviamente es imposible competir. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos que cuidar a nuestros agricultores. Es decir, hay que exigir que la Unión Europea cuide a nuestros agricultores. ¿Cuáles son las soluciones? Obviamente, mejores precios, trazabilidad. Proteccionismo no creo que sea la solución, No. pero sí hay que saber que los productos que nosotros producimos son mucho más libres de productos químicos que aquellos que podemos importar de fuera. Y esa es un poquito esa Sí. normativa y en la cual tenemos que poner un poquito el ojo y presionar para que esto cambie un poco. Como tú bien decías, el hablar un poco de ese concepto de igualdad es complejo, pero sí quizá tratarlo desde un punto de vista de la equidad, ¿no? De todos no tenemos mismos recursos, no tenemos las mismas capacidades para producir y si encima nos quitan o tenemos peores condiciones a la hora de utilizar estos productos, pues por lo menos encontrar ese término que nos permita ponernos a la misma altura que el resto de países productores y a su vez, evidentemente, que es el objetivo final, que nos permitan ser competitivos, tanto a nivel interno como a nivel exterior. O sea que sin duda iba a residir una de las claves para que todas estas políticas verdes que quiere implantar en Europa, el agricultor las acoja y vaya adelante con ellas. Si no, si evidentemente todo esto repercute negativamente en su economía y en la viabilidad de las explotaciones, va a haber un rechazo por parte de los agricultores tremendo. Claro, obviamente, es decir, el agricultor y el consumidor tiene que saber lo que está consumiendo. Es decir, por eso hablamos, yo creo que una de las soluciones más efectivas puede ser el principio de trazabilidad, y es que el propio consumidor sepa lo que está consumiendo. Oye, mira, yo estoy consumiendo una soja que viene de tal país en el cual se ha tratado de esta manera. Si yo quiero, es decir, es como la agricultura ecológica, si yo quiero un producto ecológico lo pago más caro. ¿Por qué no, si quiero un producto más libre de fitosanitarios, no lo tengo que pagar más caro que otro que venga de otro país? Es decir, no es proteccionismo, pero sí es un conocimiento del propio No, consumidor. claro, pero siempre y cuando un consumidor conozca la historia de ese producto, va a ser mucho más fácil que esté dispuesto a pagar por ello, porque si el consumidor Claro, entiende que al agricultor le sale bastante más caro producir esa unidad que a otro agricultor de otra zona, aunque el producto sea más caro, va a saber por qué, lo va a tener justificado y seguramente facilite mucho que se pague ese valor añadido, ¿no? exactamente, es Entonces, consumir, saber lo que se está consumiendo. Es decir, además pensemos un poquito, es decir, y seamos también un poco críticos, es si agotamos
la agricultura europea, o de España en este caso, de la nuestra que tenemos aquí, ¿qué ocurrirá? La agricultura morirá y llegará un momento en el cual no podamos consumir productos locales y vamos a tener que importar todo. Y entonces nos quejaremos porque los productos son peores. Pagaremos lo Claro, mismo por productos peores. Es decir, si agotamos la agricultura de aquí, que es lo que estamos haciendo, llegará un momento en el cual las explotaciones cierren y tengamos que importar todo de terceros países y sería una verdadera pena. Es decir, decimos que somos la huerta de Europa. Bueno, somos la huerta de Europa, pero somos nuestra propia huerta. Seamos los primeros en ser sin críticos duda. y ayudar a los agricultores. ¿Por qué? No ayudarlos, sino, oiga, consuma de aquí, que es mejor. Pero es que a su vez se va a cargar la agricultura y en un momento dirá, es que lo de aquí es más caro. Vale, pero es que en un momento, si acotamos la agricultura de aquí, será más caro lo de allí, es decir, pagarás más por lo peor. Entonces, vamos a ser críticos y a intentar mejorar nuestra propia En agricultura. el fondo es sentido común, es retroalimentar nuestra propia economía. Al final, si nuestra agricultura funciona bien, los agricultores tienen vida aparte del trabajo y van a poder hacer uso de otra serie de recursos, gastar en una serie de cosas que al final repercute positivamente en la economía y eso pues es un, como decía antes, un círculo que se va retroalimentando y incide positivamente en el resto de sectores. No podemos olvidar que la agricultura es el sector primario y por lo tanto es el primero que hay que tener en cuenta. Entonces, pues creo Efectivamente. que sin duda ahí reside una de las claves. Y para terminar con este bloque, Johnny, aunque ahora nos hayamos desviado un poquito del tema, sin duda súper interesante lo que hemos hablado igualmente, cuéntanos un poco en qué proyecto estás trabajando actualmente. Pues mira, actualmente trabajo en varios proyectos, proyectos de financiación nacional, proyectos de financiación europea, otros en colaboración. En estos proyectos lo que vamos haciendo es decir, trabajamos desde el desarrollo de vehículos plenamente autónomos, desarrollo de aperos de precisión, y sistemas de inteligencia artificial que lo permiten ese tratamiento selectivo y la integración de aperos y robots. En primer lugar, decir que lo que estamos intentando es hacer un primer proyecto, es decir, es pequeñas incorporaciones de esto que llamamos la inteligencia artificial, el deep learning, es decir, ese reconocimiento de malas hierbas para tratar de manera efectiva. En este proyecto, es decir, el primer proyecto en el que trabajo, el que describiré, es un proyecto europeo que se llama DuckWeed, es un proyecto financiado por el EIT Food. En este proyecto, en el cual trabajamos con empresas del sector, como pueden ser Grupo AN o John Deere, en el desarrollo de maquinaria, lo que tratamos es el desarrollo de un pulverizador de precisión en tiempo real y de muy bajo coste. Es decir, ¿qué intentamos hacer? Pues que un tractor simplemente lleve una cámara en su frontal y dotar a ese sistema de eso que llamamos, es decir, no me gusta este término, pero sí es inteligencia artificial, es un sistema, es un cerebro en el propio tractor, que lo que nos permita es discriminar cada una de las especies de malas hierbas a velocidad real, es decir, tratando a velocidad real, a 10 kilómetros por hora, sin problema ninguno funciona. Vamos viendo lo que hay y vamos siendo capaces de identificar esto es una planta, esto es otra planta, esto es otra planta. Eso conectado con un pulverizador en la parte trasera, un pulverizador convencional, que sea capaz de ir abriendo y cerrando para tratar de manera selectiva. Pero todo ello, es decir, todo esto dices, vale, ahora tengo que comprarme todo el sistema. El objetivo es que no tengas que comprar todo el sistema. El objetivo es que simplemente pongas tu cámara con ese software que nosotros hemos desarrollado para que identifique las malas hierbas. Esto puede funcionar en un ordenador de muy bajo coste. Y cuando digo muy bajo coste, digo muy bajo coste. Es decir, lo que nos podríamos gastar en una tarde tomando cervezas con los amigos. Es decir, ¿y eso conectado cómo? Pues a través del protocolo ISOBUS, que ya tenemos mucho en nuestros tractores, con lo cual funcionaría con cualquier pulverizador que ya tenemos en nuestra explotación. Es decir, es un proyecto en el cual pretendemos ser comerciales en muy, muy poco tiempo. Es decir, es tratar y percibir en tiempo real. Es decir, igual que ahora hacemos, llenamos nuestro pulverizador y tratamos, pues sería lo mismo. Llenamos nuestro pulverizador y arrancamos y vamos. El sistema irá abriendo y cerrando de manera completamente independiente. Ese es uno de los proyectos en los Pues cuales en este trabajo. sentido, mantenernos al día y cuando esto sea una realidad, pues vuelves a venir aquí y nos lo cuentas. Esperemos que sea una realidad en los próximos años y, como digo, no muy lejano. Es decir, el objetivo será que tengamos el sistema funcionando para que se pueda hacer comercial seguramente en un plazo de unos 2 años. Toda Estupendo. Pues esta mira, transición, obviamente, sí. no, si te parece, Jenny, por no alargar mucho más la entrevista y que no se nos vaya de tiempo, vamos a pasar ya al bloque último de la entrevista, en el cual vamos a hablar un poco de un contenido más general, del que Sí. siempre hablo, y seguro que de esta forma, teniendo también tu visión y tu opinión, podemos ir encontrando respuestas que nos permitan seguir avanzando en la dirección adecuada. Siempre digo, y seguro que tú lo compartes conmigo como buena apasionada de la agricultura,
que nuestro sector tiene la llave para ser ejemplo y liderar el cambio que el planeta y la sociedad necesita. Para ello, aunque ya nos has dado algunas pinceladas muy interesantes, ¿cómo crees que podemos contribuir desde nuestro sector para sumar de forma positiva en relación al cambio climático? Bueno, pues aquí tenemos obviamente todo ese sector de la digitalización de la agricultura que nos va a permitir tratar de una manera mucho más eficaz, es poner aquello que se necesita donde se necesita. Tenemos que decir, obviamente, que la agricultura supone una huella muy grande, pero también tenemos que pensar, como decías, el sector es el sector primario y obviamente sin agricultura, nada. Y no producimos, no comemos. Eso es. Entonces, tenemos que minimizar nuestro impacto, pero obviamente tenemos que seguir produciendo. Para ello, ¿qué tenemos que buscar? Pues una maquinaria mucho más eficiente. Ya lo tenemos, es decir, por ejemplo, tractores mucho más eficaces, aperos que tratan de manera selectiva, sistemas, por ejemplo, de no laboreo, es decir, en el cual obviamente minimizamos también nuestro impacto, pero sobre todo, obviamente, es ese manejo localizado, es poner los recursos donde se necesitan y donde no se necesitan, no tratar. Es el caso más claro es el de las malas Y el más hierbas. Hay simple. rodales y no rodales. Tratemos esos rodales y el resto de campo dejemos sin tratarlo. Eso es lo que trata la agricultura, utilizar Genial. menos agriculturas, menos productos fitosanitarios y además algo que hay que promover y que ya hablábamos de antes, que es promover ese consumo local, que consumamos alimentos de nuestro propio país. Ahí Oye, que está. son los mejores, que aparte están frescos, que los traemos de aquí, que los consumimos, los arrancamos y nos los comemos. Y esto, obviamente, es fundamental que hagamos esa trazabilidad que decíamos. Es decir, que podamos saber, es decir, mira, es decir, es tan sencillo como sacar nuestro teléfono móvil y escanear un código QR y decir, oye, ¿de dónde viene esto? ¿Qué trazabilidad? ¿Cómo se ha producido? Pues esto, obviamente, mejoraría mucho. ¿Por qué? Porque el consumidor, por suerte, cada vez demanda algo menos agresivo con el medio ambiente y de mayor calidad. Démosles información. Está en nuestras manos también. Efectivamente. De hecho, la siguiente pregunta que acabas de contestar de manera espectacular es, ¿qué propondrías para mejorar la transición de valor de los productos alimentarios? Pues, Información, obviamente, información, trazabilidad, etcétera. A mí me resulta bastante curioso que en general la población es muy exquisita a la hora de ver de dónde viene una zapatilla o de dónde viene una prenda de vestir o de dónde viene el último móvil que se ha comprado y que luego no hagamos lo mismo con un producto alimentario que metes en tu nevera, ¿no? Entonces creo exactamente. que, En tu que nevera, que metes en tu boca, es decir, bueno, hay que hacerlo tan efectivamente, claro. sí. Estupendo. Pues creo que ha quedado más que claro por dónde tenemos que ir en ese sentido. Y para ello, siempre me gusta hacer alusión a la figura del ingeniero agrónomo. ¿Qué importancia crees que tienen los ingenieros agrícolas y agrónomos, tanto en la producción como en la comercialización de los alimentos? Mm, Toda. Te respondo así de tajante. Toda. Es decir, el agricultor, el ingeniero agrónomo debe ser un entusiasta del campo. Debe conocerlo y lo conoce. Y también tenemos que pensar que aquel profesional del campo, no el ingeniero agrónomo, sino el propio agricultor, debe confiar en él. ¿Por qué? Mira, es decir, si yo me pongo malo, voy al médico, no voy al curandero. Si mi perro se pone malo, le llevo al veterinario, no le llevo al bar. Bueno, a lo mejor le llevo al bar, pero no para que le cure. Entonces, si yo tengo un problema en el campo, ¿por qué recurro al primer charlatán o vendedor de feria? No, oye, una persona formada te va a dar mucha más formación. Obviamente, el ingeniero agrónomo debe modernizarse, el que estaba debe modernizarse, debe conocer esa tecnificación del campo. Supone un reto para él, pero a su vez, el agricultor debe saber a quién pregunta. Y si está realmente formado, es decir, si está entusiasmado, si siente pasión por lo que es realmente la agricultura y esa nueva agricultura, la va a conocer. Y si la conoce, el agricultor lo entenderá y contará con él. Sin Es decir, duda. debemos ser apasionados por nuestra formación y por lo que hacemos. Porque, por suerte, creo que es lo más bonito que tenemos. Es decir, tenemos una profesión preciosa, estamos en contacto con la naturaleza al día a día y damos de comer a las personas. Nada más importante que eso. Lo sabemos y lo hemos visto, por desgracia lo hemos sufrido una pandemia, hemos visto ese desabastecimiento. Tenemos que cuidar nuestras Ujú. poblaciones. Imaginemos que eso ocurre de manera continua. No, y Cuidemos el campo y que el ingeniero agrónomo juegue ese papel fundamental. además que estamos en un momento ahora mismo donde cada vez se necesita más profesionales en este sector, donde hay muchas personas que se están quedando desempleadas o que incluso las nuevas generaciones no están mirando más en la rama de la tecnología y demás, y muchas veces mirando hacia la base, como es esto,
pues puedes encontrar una profesión de futuro que, como tú bien dices, encima es espectacular. Entonces, bueno, ese agricultor del cual estabas hablando también tiene que estar un poco preparado, ¿no? Para confiar tanto en los profesionales del sector como en sí mismo para seguir adelante. ¿Qué características debería tener un agricultor digital? Pues obviamente, como el campo se tecnifica, el agricultor se tecnifica, pero debe compartir los mismos principios que decíamos antes de un ingeniero agrónomo. Esa pasión por el campo, esa ganas de evolucionar, ese optimismo, esa visión de futuro. Esto es renovarse o morir. La agricultura va a cambiar, queramos o no queramos. Si te anclas en el pasado, no evolucionas. Es decir, si pensabas que cuando llegaron los tractores no te comprabas un tractor y seguías trabajando con tu mula, pues obviamente te quedaste atrás. Renuévate o te vas a quedar atrás. Y el primero que se posicione es el que se va a quedar. Es decir, esas nuevas explotaciones, el primero que empiece a integrar esa agricultura de precisión, cuando llegue ese momento y que ya está llegando, será el que evolucione. También hay que ser, obviamente, crítico con las inversiones que hagamos. Existe mucho sistema que obviamente no va a ser comercial. Obviamente nos gustaría a todos probar, comprar todo lo que sale. Pero ¿qué ocurre? Que no todo lo que salga va a ser bueno. Entonces, tenemos que conocer, que se modifique, que ese agricultor aprenda y que sea crítico en qué necesito para mi explotación y cómo la puedo mejorar. Aunque ahora no vea la primera ventaja de decir mejor mi explotación, es si me quedo más o menos igual, a lo mejor estoy haciendo algo, a lo mejor estoy aprendiendo. Es decir, Claro. hay que formarse y hay que saber qué tenemos que evolucionar. Estupendo, Denny. Pues nada, para terminar, como siempre, ¿a quién te gustaría escuchar o quién crees que tiene mucho que aportar en un programa como este? Bueno, pues te podría proponerte varias personas, pero te voy a proponer a una persona que considero prácticamente mi familia. Es que es mi familia. Es un investigador también del CSIC, que trabaja con malas hierbas. Es el actual director del Instituto de Ciencias Agrarias del CSIC. Es un malherbólogo increíble. Te contará mucho sobre el manejo de malas hierbas, sobre cómo tratarlas, cómo mejorar ese manejo, qué es lo que se hacía antes, qué es lo que se hace. Es José Dorado, es decir, una persona que, bueno, ya le presentarás, pero no necesita presentación, es muy conocido, fue presidente de la Sociedad Española de Malherbología y creo que es alguien que tiene mucho que aportar en ese problema tan grande como son las malas hierbas y pues dará una visión muy bonita sobre cómo manejarlas y hacia dónde vamos. Estupendo, pues seguro que nos aporta muchísimo. Gracias por recomendarle y, por supuesto, gracias también a ti por esta charla que hemos tenido tan interesante, por participar en el programa, por demostrarnos tu pasión acerca de lo que haces, que yo creo que eso es la base de cualquier otra cosa y lo que realmente nos motiva a hacer este tipo de trabajo y de iniciativas. Así que lo he dicho, Denso, muchísimas gracias. Para Muchas todas las gracias. personas también que quieran saber un poquito más acerca del trabajo que hacéis o directamente contactar contigo, ¿dónde os pueden encontrar? Nosotros estamos en el Centro de Automática y Robótica, estamos en Arganda del Rey, en Madrid, y obviamente siempre estamos abiertos a colaborar, a difundir nuestra labor y a hacer que el sector, este sector primario en el cual ya nos involucramos otros sectores, que son el industrial, el desarrollo de nuevos sistemas, se puedan incorporar. Allí estamos y abiertos a cualquier colaboración, a cualquier difusión y a estar siempre en contacto con la agricultura real. Pues lo dicho, Dani, muchísimas gracias por participar en el programa y esperamos, pues, por supuesto, poder volver a contar contigo en alguna otra ocasión. A Por las supuesto. personas que habéis llegado hasta aquí, muchas gracias igualmente, eso dice ya mucho de vosotros. Espero que hayáis disfrutado con esta nueva entrevista y, por supuesto, os esperamos en las siguientes. No os olvidéis de seguir aportando vuestro granito de arena en el día a día para dignificar la figura del agricultor y seguir posicionando a nuestro sector en el lugar que le corresponde. Hasta la semana que viene.